Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta noche quiero saludarles con un abrazo fraternal. Un saludo para toda la iglesia, el Centro de Fe y Esperanza del Guamo, Tolima, y todas las personas que verán este video a través de estos medios tecnológicos. Quiero recordarles que, hoy es 8 de abril del 2020. Ya llevamos casi 15 días en esta contingencia, donde todas las iglesias hemos tenido que ejercer esta labor de adoración pública a través de estos medios y de enseñanza de la palabra de Dios. Sabemos que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito y sabemos que está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Quiero en este momento compartir con ustedes esta palabra para hoy miércoles y quiero pedirle que vayamos a la palabra del Señor, a San Mateo, capítulo 25. Hace 8 días estuvimos revisando San Mateo capítulo 24, donde nos habla Jesucristo sobre las señales del fin y nos habla también sobre la venida, su segunda venida, y son sus palabras que quedaron allí plasmadas directamente para nosotros, sus hijos. Pero también estuvimos leyendo en el capítulo 25 que nos habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy quiero darles esta enseñanza y pedimos a Dios que con su Espíritu Santo llegue este mensaje a cada uno de nuestros corazones y obre para transformación, para santificación como su pueblo, como su iglesia, que estamos en este transitar por esta vida o por este peregrinaje en este mundo. También si me están viendo personas que no están seguros de su salvación, que no han venido a los pies de Cristo, también es un tiempo de enseñanza que puede confrontar sus vidas y darles las herramientas para llegar a una transformación, llegar a ese propósito que Dios tiene para su vida, que es propósito de salvación y de vida eterna. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 25. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Si usted tiene allí su Biblia, me puede acompañar. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Parábola de los talentos. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Vamos a pasar al versículo 18. El versículo 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, el versículo 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje es un pasaje muy conocido a lo largo de la enseñanza cristiana. Toda persona que ha tenido cierta exposición a la palabra de Dios recuerda que este es una de las parábolas principales que el Señor nos enseñó, dejó escrita en su palabra para enseñarnos acerca de la venida de Jesucristo, acerca del fin de este siglo. Y Jesús maneja dos parábolas. La primera es la parábola de las 10 vírgenes y la segunda es la parábola de los talentos. También quiero recordarles que anterior a estos capítulos, Jesús nos deja allí plasmado en el capítulo 24 cuando él mismo habla acerca de las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que es en este contexto donde Jesús termina ejemplificando a través de una parábola. Todos sabemos que una parábola es una enseñanza simbólica, es una narración breve donde de manera simbólica Jesús explicaba sus doctrinas. Y a través de estas parábolas lo que Jesús está dando el fin o dando la conclusión de lo que él quería enseñar en esos pasajes bíblicos, Mateo 24, 25, 26. Y a través de esta parábola Jesús quería explicar dos doctrinas muy importantes a la que estaba registrando en este momento, estaba enseñándonos como sus hijos, como los que íbamos a creer su palabra y como los que estaban escuchando en ese momento que estaban con Jesús. Y estas dos doctrinas es la doctrina de la inminencia. ¿Qué dice la doctrina de la inminencia? Que los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en el Evangelio, sabemos que Jesús volverá. Otra doctrina que el Señor estaba allí anclando la necesidad y la responsabilidad que como a su pueblo, como a sus escogidos, nos ha hecho partícipes de la evangelización, del dar las buenas noticias. Pues es allí donde Jesús nos habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Pero también en este capítulo del que nos vamos a ocupar hoy, nos está hablando de 3 personas diferentes, de 3 siervos, donde les fue dado a cada uno una medida de talentos. Y es allí donde quiero comenzar y quiero darles el título de esta enseñanza. Y el título de esta enseñanza es Buen siervo y fiel versus siervo malo y negligente. Voy a volver a repetir. El título es Buen siervo y fiel versus siervo malo y negligente. Creo que el Señor Jesús todo el tiempo está haciendo una separación cuando habla del reino de los cielos, cuando habla del plan de redención. Siempre nos habla de 2 grupos, del trigo, de la cizaña, de las vírgenes prudentes, de las insensatas. Nos habla del siervo fiel y del siervo negligente. ¿Por qué Jesús lo explica de esta manera? Porque Él quiere llevarnos a la correcta posición. Él quiere llevarnos al entendimiento de lo que es el reino de los cielos. Y para comenzar, como el título está de esta manera, el siervo fiel versus el infiel, quiero revisar algunos aspectos de cada uno de ellos para poder llegar a la conclusión y de lo que el pasaje nos quiere decir. Y vamos a leer en el capítulo
del versículo 14 de Mateo 25, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Creo que es el mismo ejemplo que hizo con las 10 vírgenes. El novio se fue lejos, pero a cualquier momento regresaba. Ellas tenían que estar atentas, tenían que estar vigilantes. Aquí no lo ejemplifica de otra manera, sin embargo, el mensaje central no es cambiado. Ahora nos lo está ejemplificando con un hombre, con un amo que le dio a 3 siervos unos talentos. Pero vamos a mirar algunos aspectos. ¿Esto por qué lo digo? Porque lo que quiero explicar es que estos pasajes refieren a ese mismo mensaje, al mensaje de redención, pero al mensaje que Jesús viene por sus elegidos, viene por su iglesia. Y es allí donde nos da qué debemos tener en cuenta, cómo debemos caminar, cómo debemos estar atentos a ese evento. Y vamos a revisar el versículo 16 para comenzar. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Entonces, vemos aquí que los 2 primeros siervos fueron catalogados como siervos fieles. Ellos recibieron este talento. El uno recibió 5, el otro recibió 2, pero los 2 ganaron más, hicieron algo con esos talentos. Quiero preguntar algo en esta noche. ¿Cómo era que vivían estos 2 siervos, estos que fueron fieles? ¿Cómo fue su forma de vida frente a esa espera, frente a ese amo, frente a este señor, frente a esos talentos que le habían sido dados? ¿Cuál fue su forma de vida? Porque yo creo que aquí nos estamos identificando en esta parábola sobre nuestra realidad delante de Dios. Y creo que lo primero que podemos revisar en este aspecto, para revisar las características de estos 2 siervos, los siervos fieles, lo primero es que estos 2 siervos no perdieron de vista que un día vendría su amo a tomarle cuentas. Voy a volverlo a decir. La primera característica de estos 2 siervos fieles es que no perdieron de vista que un día vendría su amo a tomarle cuentas. No sabemos cuánto tiempo tenían que esperar. Lo único que ellos tenían claro es que un día venía su amo a tomarle cuentas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:12? Es el mensaje de Jesús. Y Jesús dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es una verdad para todos los que creemos en el Evangelio. Usted que me está escuchando en esta noche, en esta tarde, es una realidad que Jesús fue al cielo, fue al Padre, que está sentado a la diestra, pero que un día vendrá. Y un día vendrá como lo decía esa parábola, como el novio, acá como se representa como un amo que fue y regresa, pero llama a tomar cuentas. ¿Cómo vivieron estos siervos fieles? No perdieron de vista. Y creo que esto nos sirve para reflexionar en esta noche. ¿Será que perdemos de vista que un día vendrá Jesús a tomar cuentas de nuestra vida, a tomar cuentas de nuestras obras buenas, de nuestras obras malas? ¿Será que hemos perdido de nuestra vista esta verdad que va más allá de esta tierra? Va mucho más allá porque va remontado hacia la eternidad. Cuando perdemos de vista,
ponemos la mirada en las cosas de esta tierra. Nos centramos en nosotros mismos. Nos centramos en el aquí y en el ahora. Pero estos dos siervos no perdieron esa mirada. No perdieron de vista que un día tendrían que dar cuenta. Y su comportamiento fue un comportamiento fiel, fue un comportamiento en el cual estaban dispuestos y preparados para dar cuenta. Quiero decirle en esta noche, si Jesús viniera hoy, si hoy muriésemos y estuviésemos delante de nuestro Señor, estaríamos listos para dar cuentas. Eso cada uno lo contesta en su corazón. ¿Qué más podemos decir acerca de las características de estos siervos fieles? Número 2, dice que ellos trabajaron en la tierra haciendo las cosas para su amo, para su Dios, para su Señor. ¿Sabe que la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué hizo que estos dos siervos fieles trabajaran, se enfocaran en desarrollar esos talentos? Número 1, ya dijimos, porque no perdieron de vista que un día le llamarían cuentas. Pero también número 2, lo hacían para agradar a quién, a su amo, a su Señor. Y es lo que Jesús nos pide. Mire, todo lo que hagamos en esta vida lo debemos hacer como para el Señor. No como, sino para el Señor. Hacerlo de corazón. Porque cuando lo hacemos de esa manera, no perdemos la visión del agradecimiento. No perdemos la condición de saber que no somos dignos, pero que Dios nos ha hecho dignos y nos ha hecho partícipes de poder ser siervos fieles. Él nos fortalece, Él nos ayuda. Estas características de estos dos hombres fieles, dice que ellos trabajaron. El uno multiplicó 5 más, el otro 2 más, pero hicieron las cosas no para ellos mismos, sino para Dios. ¿Sabe que a veces nos confundimos con los incrédulos? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no aceptan la palabra de Dios, los que no creen en el Evangelio. La palabra del Señor dice en Filipenses 3:19 que los incrédulos, su fin es perdición, y cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Sabe que como su iglesia, como creyentes en el Evangelio, como hijos de Dios, a veces perdemos nuestra mirada, perdemos nuestra visión y comenzamos a actuar para nuestro propio vientre? Comenzamos a actuar para nuestro propio apetito. Comenzamos a actuar para nuestra propia gloria, pero gloria de vergüenza. Porque perdemos la visión de que todo lo que hacemos lo hacemos para ese Señor, para ese amo que un día vendrá a llamar cuentas. ¿Sabe que estos dos siervos fieles hicieron correctamente porque no perdieron de su vista que todo lo que hacían, lo hacían para su Señor? Yo quiero preguntarle en esta noche, y usted responde allí en su casa, todo lo que tú estás haciendo, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? A veces esta sociedad, este mundo en el que vivimos, esta generación nos dice, debemos hacer las cosas para ser felices. Pero sabemos que recibimos lo contrario. Lo único que recibimos es infelicidad, dolor, tristeza, amargura. El único que nos garantiza felicidad plena es nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que Él quiere es que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Y número 3, ¿qué hicieron estos hombres fieles, estos siervos fieles? Habíamos dicho, primera característica, que ellos no perdieron la visión de vista que un día se les llamaría cuenta. Número 2, que todo lo que hacían lo hacían para su Señor. Y número 3,
vivieron en pos de ganar. Ganar. El uno ganó 5, el otro ganó de acuerdo a su capacidad. Ganaron, trabajaron y ganaron. ¿Saben? Que dice San Juan 18:36, dice Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Qué hicieron estos dos siervos? Vivieron en pos de ganar. Entonces los que creemos en el Evangelio, ¿en pos de ganar qué? Ganar almas para el reino de los cielos. Un reino que no es de este mundo, un reino que no es de aquí, es el reino que viene del Padre de las luces. ¿Cómo debemos vivir? Y aquí nos lo ejemplifica en esta parábola. Pues en pos de ganar. Dios nos ha hecho partícipes de la gran comisión. No tendría por qué habernos hecho partícipes de la gran comisión, pero Él nos hizo partícipes por su gracia y por su misericordia. Puso en estas vasijas de barro que somos nosotros esa misión, esa responsabilidad de dar las buenas noticias. ¿Cómo debemos vivir? En pos de predicar el Evangelio, en pos de anunciar las buenas noticias, en pos de establecer el reino de los cielos en esta tierra a través de la predicación del Evangelio. 3 cosas, 3 características que Jesús nos enseña a través de esta parábola. Número 1, que vivieron con la vista puesta, con su mirada puesta en que un día se les llamaría cuentas. Número 2, que trabajaron para su Señor. Y número 3, ganaron. Yo quisiera hacerle en esta noche unas preguntas. Otra pregunta. ¿Será que estamos siendo fieles en nuestra labor de ganar almas para el Señor, de ganar familias para el Señor, de ser instrumentos de predicación del Evangelio? Difícil. Creo que no damos a la medida. Que Dios nos ayude, y quiero a través de esta enseñanza, creo que la palabra de Dios habla a su corazón y nos hace reconocer sobre la necesidad de organizar nuestra visión, poner nuestra mirada hacia lo que realmente Dios quiere de nosotros, que nos describe en esta parábola. Pero versus los fieles versus el infiel. ¿Cómo podemos mirar las características del infiel? Yo creo que ya todos las conocemos, pero vamos a describir algunas. Lo primero que el siervo infiel dice frente a los fieles, lo tenemos en el versículo 24. Y el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Hombre duro. Primera característica para ser siervos infieles. Conocía a ese amo, a ese Señor. Conocía a Dios como hombre duro. ¿Eso qué quiere decir? Que no conocía el amor de su amo. Y sabe que esto nos da respuesta. Hay muchas personas que no se pueden acercar al servicio de Dios, no se pueden acercarse al arrepentimiento, no pueden acercarse a sus pies, porque no les ha sido revelado el amor de Dios. No les ha sido revelada la gracia de Dios. No les ha sido revelada el privilegio de hacer parte del reino de los cielos. ¿Cómo era la relación de este siervo infiel con su amo? Era miedo, ¿sí? Le tenía temor, no de temor reverente, porque si tuviese temor reverente, pues habría hecho la labor que le habían encomendado, sino miedo, pánico, hombre duro. No había una comunión.
Y sabe, uno a veces piensa y dice, el incrédulo no tiene una comunión con Dios. Y es cierto, pero como iglesia carecemos también a veces de esa comunión con Dios. Esa comunión basada en su amor, en su gracia y en su misericordia. ¿Qué más dice este siervo infiel? Dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aunque él sabía que Dios era soberano, que tenía el control y que Dios podía hacer todas las cosas conforme a su voluntad y que no tiene que pedirle permiso a absolutamente nadie, mucho menos a su creación. ¿Qué pasó con este siervo? No vivió ese privilegio, esa alegría de, aunque era indigno, ser partícipe de esta labor. Y creo que en esta parte también como iglesia fallamos, porque como iglesia hemos perdido hace muchos años. Creo que la iglesia contemporánea, la iglesia de la actualidad, hemos perdido, número uno, esa comunión de amor, de pasión con nuestro Señor. Y número dos, hemos perdido la alegría, la gratitud por ese privilegio de hacernos partícipes de la predicación de la palabra, de las buenas noticias. ¿Y cómo termina este siervo? Con miedo, con temor. Y esas son las características que diferencian entre un siervo fiel, un siervo malo e infiel. ¿Qué podemos concluir de esos dos ejemplos que se contraponen? Pues podemos concluir que urgentemente necesitamos volver a Dios, volver a Jesús, volver a sus brazos y reconocerlo a Él como nuestro Rey de amor, de gracia y misericordia. Si me está escuchando en esta noche alguien que no ha venido a arrepentimiento, que quizás se apartó de los caminos del Señor, hay algo que no lo hace volver, y es esta expresión: cuando yo arregle mis caminos, volveré y me convertiré o me arrepentiré, porque sé que Dios es duro y exige de mí santidad. Y esta posición es la posición del siervo infiel, porque él dijo: mi Señor es duro. La relación que conocía con él era una relación de dureza, de juicio. Pero saben que para ser fieles al Señor necesitamos, a través del Espíritu Santo, saber que Dios, a través de su gracia y su misericordia, nos perdona, nos abraza, nos justifica, nos adopta como hijos, y que no importa el pecado, Él nos llama a santidad y nos sostiene. ¿Saben? Las personas que son infieles, hoy un día perseveran, mañana no. Hoy un día viven en santidad, mañana no. Es porque no conocen esa comunión con Jesús, esa comunión de amor, esa comunión íntima para temerle y vivir una vida agradable delante de Él. Número 2, podemos concluir que los que somos fieles, o el grupo de los fieles frente a los infieles, el infiel no pone su confianza en que un día vendrá a llamarle cuentas. Sabía que era duro, pero igual tampoco le importó. No había ese reconocimiento de saber que la palabra de Dios, en este caso la parábola, que la palabra que había dicho su amo era verdad. Y saben, así viven muchas personas. Saben que el evangelio es verdad, saben que la palabra de Dios es verdad, saben que Dios es un Dios de juicio, pero no vienen a los pies del Señor. ¿Saben? Tanto el incrédulo como usted como iglesia que me está viendo en esta noche, necesitamos arrojarnos a los brazos de nuestro Señor para ir en confianza en Él,
para creer sus promesas. Y para eso necesitamos la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que Él viene, que su venida es inminente. Y ¿saben? Solo el Espíritu Santo nos puede dar certeza de esa esperanza. Y sabe, no esperar a Jesús con temor, con confusión, sino por el contrario, esperarlo con alegría, esperarlo con esperanza, perdón la redundancia, pero esperarlo con ese momento que de la venida del Señor no debe causar en nosotros confusión. Estamos viviendo de cambios, donde estamos viendo situaciones difíciles que nunca antes habíamos vivido y probablemente vamos a vivir en más dificultades. Cada día se va a agudizar más la situación, los problemas de la sociedad, porque Dios juzga todos los reinos del mundo y también a su iglesia. Pero los que estamos seguros, como estos dos siervos fieles, vamos a poder estar preparados y tener esperanza de recibirle y de ir a su encuentro y que Él pueda llamarnos cuentas. Sabemos que en nuestras cuentas humanas no vamos a poder tener justicia, pero sí a través de Jesucristo, quien nos ha justificado con su sangre, nos ha lavado, nos ha perdonado y nos presenta justos ante el Padre. Y tenemos esa esperanza que nada nos va a separar de su amor. Así que en esta noche quiero invitarlo para que cierre sus ojos y hable allí con el Señor y dígale: Señor, yo quiero ser buen siervo y fiel, o quiero ser siervo malo y negligente. ¿Sabe? El Señor dice en su palabra que el Señor a sus escogidos da don de fe. El Espíritu Santo es puesto para arrepentimiento. Y usted que me está viendo en esta hora, si usted siente en su corazón esta confrontación por la palabra, es el llamado de la palabra de Dios hacia su vida, diciéndote: Dios quiere que seas siervo fiel y bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos confronta, esta palabra que nos hace ver nuestra realidad. Sería maravilloso, Señor, un día delante de tu presencia escuchar de tus labios: buen siervo, bueno y fiel. Y no queremos escuchar: siervo malo y negligente. Señor, pero reconocemos que nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos a tu Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas para terminar este peregrinaje y presentarnos delante de ti como aprobados por Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Señor, yo oro en esta noche por familias, esposos, esposas, hijos que me están viendo en esta hora, que quizás se han sentido disminuidos en la fe y que no hemos hecho lo correcto delante de ti. Hemos perdido la mirada de que tú vienes un día por nosotros. Hemos perdido la mirada de que tú un día vienes a pedir cuentas. Hemos perdido la mirada de que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor, para tu gloria. Señor, queremos pedirte perdón en esta noche. Queremos pedirte perdón porque no hemos ganado. Nos has dado tantos talentos, tantos dones, Señor, que lo único que hay en nuestra vida son excusas. Lo único que sale de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestros argumentos son excusas. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos que con tu Espíritu Santo nos renueves. Señor, yo oro por personas que me están viendo y si no han venido al arrepentimiento, quiero pedirle en esta noche que cierre sus ojos y simplemente le diga a Jesús: yo me arrepiento, recíbeme en tus brazos, yo me arrepiento y tú vienes a mí y me levantas y me recibes como tu hijo, perdonas todos mis pecados, porque sé que tienes plan de salvación para mi vida. Señor, te doy gracias. Gracias porque tus planes y tus propósitos se cumplen y tú alcanzarás a todas las partes del mundo, todos los confines de la tierra. Añadirás a la iglesia a los que han de ser salvos.
te doy gracias y ayúdanos a estar preparados para ir a tu encuentro como siervos buenos y fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.